¿Qué tal? A nombre del Cuerpo Académico Transversalidad de la Comunicación, a nombre de mis colegas Rocío Ojeda, Odilia Domínguez Ramírez y Sara Díaz, estudiante del Cuerpo Académico aquí de la Universidad Veracruzana, vamos a iniciar nuestra participación con la ponencia Familia, Homosexualidad Masculina y Matriarcado en la Cinematografía Mexicana. Vamos a abordar un tema que tiene que ver con la cinematografía más bien de la época de oro del cine mexicano, de cómo básicamente se fueron construyendo estereotipos que marcaron las concepciones de estos temas sexistas. Se presenta un nuevo discurso ideológico, que es por donde vamos a hacer nosotros nuestro análisis, con un director mexicano, de Jaime Humberto Hermosillo, que por cierto acaba de fallecer apenas a mediados de enero del presente año, y donde presenta un nuevo abordaje desde un medio de comunicación tan importante como lo es el cine, y presenta temas que hasta cierto momento la cinematografía mexicana había soslayado, y que son lo que tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Y rompe también con los estereotipos cultivados que tienen que ver con matriarcado, patriarcado y ese ideal de familia que se fue construyendo durante todo este tiempo. En la actualidad, el discurso es considerado el alma de la producción cinematográfica, debido a que expresa una visión de la vida. Un discurso describe quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Me gusta una definición que sobre el discurso en el cine hace una directora mexicana, Carolina Rivas, cuando habla que un cineasta que no se preocupa por tener un discurso en sus producciones, que no da un discurso en una película, dice, ese director no hace películas. Por lo tanto, cuando el espectador termina de ver pirotecnia, o sea, lo que está haciendo es pirotecnia, entonces cuando el espectador termina de ver pirotecnia, pues sí se divirtió el espectador, se divirtió, pero simplemente esta producción, este filme, no alimentó su espíritu. Y hace alguna analogía, como cuando comemos comida chatarra, calmamos nuestro apetito, pero no nos nutrimos. Y esa analogía es la que hace Carolina Rivas. Entonces, toda película, una buena película, digamos, debe de dar un discurso, ¿no? En la historia se identifican dos grandes escuelas de pensamiento que han estudiado la naturaleza de la ideología y cómo debería de tratarse en el aspecto cinematográfico. Estas dos corrientes podrían definirse como texto y contexto. El texto considera el cine como cine y extrae de él temas que repercuten en el seno social, mientras que en el contexto se refiere a las circunstancias en las que se ha realizado la producción cinematográfica. Y es lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de cuál es el contexto de la cinematografía mexicana durante prácticamente la época de oro y hasta los años 80, principalmente, analizando precisamente algunos datos que nos dan indicadores de algunos filmes, por lo menos los más importantes de la cinematografía mexicana. Y de ahí vamos a ver desde el contexto, ¿no? ¿Qué es esto? Y pues desde el texto de lo que es el discurso ideológico que presenta este director mexicano Jaime Humberto Hermosillo en una película denominada Doña Erlinda y su hijo, que nos va a manejar el tema sexista por primera vez de una manera al menos diferente a como se había cultivado prácticamente en toda la cinematografía mexicana. Quisiera dividirlo primero como que por subtemas, ¿no? Primero hablaremos de masculinidades y machismo en el cine mexicano. ¿Cómo se cultivó este estereotipo en el cine mexicano? El gobierno, el sistema de educación, la sociedad, todas las instituciones, incluyendo la iglesia, pero principalmente el gobierno va a tratar de establecer una cultura del nacionalismo. El gobierno va a invertir, va a hacer grandes inversiones para que se produzcan películas
en donde la gente se sienta orgullosa con sus paisajes, con su música, la música folclórica principalmente, y van a proyectar a través de determinados filmes, como allá en El Rancho Grande, por decir una película que es, digamos, de las primeras que van a representar esto. Y aquí lo interesante es que desde esta filmografía, financiada por el gobierno, apoyada mucho por el gobierno, va a presentarse un prototipo de lo que es el hombre, la masculinidad mexicana. ¿Y cómo va a ser esta masculinidad? Va a ser a través del charro mexicano, o sea, que se va a convertir en lo que es la imagen representativa en prácticamente todo el mundo, pero principalmente en todo el continente americano. ¿Y cómo es el charro mexicano? Es como lo proyectaron artistas que también se volvieron famosos con este estereotipo, como fueron Jorge Negrete, Pedro Infante, Tito Guizar, con allá en El Rancho Grande, y va a ser un hombre bohemio, cantor, bravucón, borracho y mujeriego. Y esto es lo que se va a construir durante prácticamente todas las películas del cine mexicano. Más adelante vamos a entrar, antes de llegar a la primera mitad del siglo XX, que se da un efecto migratorio del campo a las ciudades. Y entonces vamos a encontrar otras figuras que van a sustituir a estos ídolos de la zona rural y que va a dar un pequeño giro a lo que es la representación del macho mexicano, y van a surgir personajes que también van a ser llevados a la pantalla grande, como son un ídolo, se dice que es el primero y último ídolo que tuvo la cinematografía mexicana, y fue conocido como un héroe de carne y hueso porque existió, era un héroe en la lucha libre, que fue el Santo, el enmascarado de plata. Pero ya el Santo, el enmascarado de plata, a diferencia de los charros, ya no va a representar la zona rural. El Santo va a representar ya este nuevo mexicano híbrido, pero va a tener otras características, se va a considerar, se va a estereotipar como un luchador con características, con valores morales, éticos, va a ser un héroe. Sin embargo, la característica que va a dar de hombre va a ser su fuerza física, y se va a convertir también en un prototipo de lo que es el mexicano de las zonas urbanas. Entonces, estos dos prototipos van prácticamente a marcar lo que debe de ser un hombre dentro del imaginario social, ¿no?, en la realidad mexicana. Y vamos a ver que durante pues toda la época de oro del cine mexicano se va a dar un prototipo de familia, un padre que va a tener características ideales, digamos, sí, responsable, pero con un patriarcado sobre la familia. Vamos a tener una madre que va a estar hasta cierto punto dividida en extremos, o va a ser la madre abnegada, pura, inmaculada, ¿no?, casi santa, o otra mujer que va a ser completamente contraria, pero en el extremo, que va a ser la perdida, ¿no?, que va a ser la que no cumplió con los deberes del hogar, que no cumplió con los deberes de familia, y eso la llevó al extremo para incluso ser representada como una persona socialmente no aceptada, ¿no? En todo el cine mexicano no se presenta la homosexualidad, no lo encontramos, no lo vamos a detectar. Vamos a llegar hasta los años 70 más o menos, y vamos a encontrar algunos que ya empiezan a aparecer, algunos datos de homosexualidad, con un cómico, un comediante que también fue muy famoso, Mauricio Garcés, en una película que se llama Modisto de Señoras. Pero ya en la presentación, el estereotipo de este homosexual es un homosexual exagerado, demasiado afeminado, de chiste, y un homosexual que también vamos de pronto a volver a ver ya en los 70s, 80s, y que directores
serios, con propuestas, lo van a presentar, pero todavía estereotipado. Por ejemplo, Arturo Ripstein, en El lugar sin límites, a través de Cobos, Calambre, presenta un homosexual también exagerado. El mismo Jaime Humberto Hermosillo lo presenta también de la misma forma. Y donde ya vamos a llegar y ya van a estar abiertamente los homosexuales en una época que fue, pues, no de mucho orgullo para la cinematografía mexicana, pero que fue de mucha taquilla, de mucho auge, lo que se conoció como el famoso cine de ficheras entre los años 70 y 80, ¿no? Y en este cine de ficheras vamos a ver que aparecen los homosexuales como personas, como meseros. Hay actores que se van a hacer famosos con estos personajes y son exagerados, son motivo de chiste, y van a estar estereotipados durante prácticamente todos los años 80 en este cine llamado de ficheras, ¿no? Y va a representar un cine que no va más allá de presentar a las vedettes desnudas, ¿no? Hay que tan solo los títulos de la gran cantidad de películas que se produjeron en esta etapa de los 80 en el cine de ficheras, por ejemplo, son chistosos, ¿no? Y traen tan condensadas muchas cosas dentro de estos títulos. El sexto sentido, Las tentadoras, Sexo contra sexo, Al cabo caniquería, Escuela de placer, Las fabulosas del reventón, Nosotros los pelados, Una gallina muy ponedora, Piernas cruzadas, Las piernas del millón, Golfa del barrio y Las nenas del amor, entre muchas otras producciones de mayor o inferior calidad, ¿no? Con todo este contexto de cómo se da la cinematografía mexicana en relación a estos estereotipos sexistas, 1984 va a surgir, se va a rodar Doña Erlinda y su hijo por este director mexicano, Jaime Humberto Hermosillo. Está basada en un cuento homónimo de Jorge López Paz y exhibida en 1986 en la 15º Festival de Nuevos Directores y Nuevas Películas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en el 30º Festival del Cine de Londres y en el Festival Amiens de Francia, entre otros. El filme fue promocionado durante su estreno en 1987 bajo el eslogan "Una madre muy cuerda y un hijo muy loca", en una comedia deliciosa y mordaz. En el eslogan, si bien es cierto que no se evoca a la homosexualidad, sí se deja ver entre líneas, ya que la palabra loca, refiriéndose al hijo, nos da la idea de que se trata de una película con temática homosexual, con canciones de autores y de cantantes muy importantes dentro de la cultura mexicana, como son Pepe Guízar, Lauro Uranga, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, que es también un ícono pues de la canción popular mexicana. En el filme, Hermosillo plantea una salida al problema de Doña Erlinda, quien se siente perturbada por el bienestar de su hijo Rodolfo. Este se encuentra atrapado en una doble moral, ya que mantiene una doble relación amorosa con Olga, una novia heterosexual, y con Ramón, su amante homosexual. Vayamos un poquito a lo que es el análisis textual de la película, o la ideología, el discurso ideológico que nos está planteando Hermosillo a través de los principales elementos cinematográficos propuestos por el teórico Lauro Zavala. En la introducción del trabajo cinematográfico, el título se destaca en el centro de la pantalla en letras blancas sobre un fondo negro, en el que hace notar que los personajes protagonistas de la historia corresponden a Doña Erlinda y a su hijo Rodolfo, siguiendo con los nombres de los actores participantes en las interpretaciones como actores de reparto, para finalizar con los créditos del equipo participante en la producción cinematográfica, donde el director reconoce la intervención como realizadores de alumnos y maestros del Centro de Cine y Crítica del Occidente. Esta información resulta importante porque se presenta una producción con cierta independencia económica
e ideológica, ¿no? Diferente a lo que se estaba presentando en las salas de proyección de los cines mexicanos, ¿no? La primera secuencia en el emplazamiento de planos generales que ubican al espectador en la provinciana ciudad de Guadalajara, Jalisco. Una vez que el espectador se ubicó en tiempo y espacio, la cámara se desplaza hacia planos detalles que permiten ir descubriendo la psicología y características más importantes de Rodolfo, el hijo de doña Erlinda. Aquí también una contrapicada que señala la fachada de un edificio vetusto será suficiente para diferenciar una clase social media-baja a la que pertenece uno de sus moradores, como lo es Ramón, el estudiante de música con quien Rodolfo sostiene una relación homosexual. En la segunda secuencia, antes de 3 minutos de transcurrir la historia, una especie de voyerismo con lentos movimientos de cámara hacia planos de detalle se fijarán en la exploración del cuerpo y formas de Ramón, quien obtiene notas de una trompa, instrumento de viento que ejecuta como estudiante de música. También es posible desde esta parte inicial conocer el estatus económico y la intimidad del cuarto de alquiler de Ramón, en donde Hermosillo trabaja con reflejos de espejos que seguirá utilizando en diferentes partes de la historia, quizá como una metáfora de que lo que estamos viendo es el reflejo de doble moral de la sociedad mexicana existente. Desde la proxémica, el director sabe captar la personalidad manipuladora y matriarcal de doña Erlinda en momentos claves de la historia a través de acertados close-ups y planos detalle hacia movimientos, principalmente de manos, por ejemplo, como cuando con argucias motiva a Rodolfo a formalizar una relación de noviazgo heterosexual y al concretarla con una tradicional boda, o bien cuando la autoritaria, obsesionada madre de doña Erlinda intenta convencer a la sociedad de que su hijo finalmente formará una familia como lo marca la norma social y la moral. Importantes resultan los tonos de voz utilizados para identificar el carácter de cada uno de los personajes. Por ejemplo, la supuesta inocencia y generosidad de doña Erlinda, las homosexualidades y enamoramiento de Rodolfo y Ramón, la simplicidad y el conformismo de Olga. Incluso es utilizada en forma irónica y extradiegética una interpretación de Juan Gabriel, uno de los íconos homosexuales más significativos dentro de la música popular mexicana de los últimos años, donde Ramón, en la parte de conflicto de la historia, sufre la ausencia de Rodolfo cuando éste se encuentra de luna de miel con Olga. Los diálogos en todo el filme son prácticamente en tono bajo, con prolongados silencios entre palabras y oraciones. No hay estruendos ni discusiones altaneras. Casi todo es obediencia, aceptación de dependencia de hijos a padres y madres. La historia de amor, erotismo y obsesión se cuenta en forma cronológica, con el desarrollo de los actos. 1, donde se muestra una historia de amor homosexual en un mundo ordinario. El 2, donde la relación homosexual se ve amenazada por las convenciones sociales representadas en doña Erlinda. El 3, donde la pareja amorosa vive una especie de duelo ante una eminente boda heterosexual que cambiará en muchos sentidos la relación de Rodolfo y Ramón, para posteriormente pasar al clímax, donde todos los personajes involucrados en la historia son afectados por los acontecimientos, pero finalmente logran mantener la relación tanto amorosa como familiar, un momento de aceptación y resignación. La parte final del filme es bien trabajada al sincronizar en metáfora e ironía el texto del poema Nocturno a Rosario, con un encuadre de cámara cerrado que abre en dolly in y dolly back hasta formar un clásico y tradicional fotografía familiar como las que se encuentran en la mayoría de las salas de las casas de familia mexicanas, como símbolo de moralidad, unidad y felicidad. Para concluir, independientemente de las funciones que el cine haya cumplido en el fortalecimiento de los sistemas y grupos de poder, existen evidencias que también es un medio que provoca la reflexión y discusión de temas y problemáticas con la finalidad de fortalecer los tejidos sociales. Los derechos de las minorías y temas como el sexismo son argumentos que han sido abordados en la pantalla. Es entonces el cine un portador de discursos, ideologías, sobre el cual se debe seguir trabajando en su análisis.
Muchas gracias.